Comienza No es País para PJ. Hoy tenemos un programa bastante variadito y muy interesante. Desgraciadamente no han podido venir todos los chicos que queríamos, pero... ¿y chicas? Siempre faltan chicas. Comenzamos con charlas en Arcas, donde trataremos los temas trascendentales en las partidas de rol. Posteriormente, hablando en serie, con la serie Wits, donde una mujer rica se dedica a cultivar marihuana. Posteriormente, Bri Consejo, dando poder a los jugadores. Jugadores, escuchad esta sesión. Master, no les dejéis. Luego tenemos la sesión Innombrable, haciendo honor a su nombre, trae a los mitos de Lovecraft, ¿no? Y ya casi para acabar, tenemos la reseña. Hablaremos de Mago el Despertar o de Awakening. Portana, un colaborador que se estrena en este podcast, tratadlo bien. Y luego, por fin, después de la encuesta, lo estabas esperando, 15 minutos de chistes malos. Nah. Que no. Consultorio friki. Venga, disfrutad del programa. Comenzamos con charlas en Arcas. Vamos a empezar con temas trascendentales, pero antes deberíamos presentarnos. Corina. Hola, ¿qué tal? Soy Corina. No sé, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué tal estás? Pues aquí estamos, haciendo un podcast. ¿Cómo has pasado el mes? Bien, ¿Sí? Guay, sí, sin problemas. Buscando cosas al final, como siempre. Bien, vale. Y te has subido a la sesión a hacer los deberes, ¿no? Sí, así que he buscado cosas, pero ha seguido siendo en el último momento. Vale, bueno. Pero he buscado más cosas, ¿vale? Ya vamos avanzando. Bueno, vale, genial. Corina, ¿no? Corina. Vamos, al siguiente, Humberto, ¿no? Buenas. Humberto López. López. Qué bonito apellido. Sí. Poco común. ¿Tú cómo compaginas el rol y el trabajo? Pues muy complicado. Es decir, o quitas tiempo para dormir y te dedicas al rol, o lo dedicas el poco tiempo que tienes. Principalmente el fin de semana. Y el podcast lo metes ahí con calzador y te quitas horas de sueño. La verdad que sí. ¿Y cómo llevas? ¿Llevas ya 3 capitulitos del podcast, no? ¿O 4? ¿Cuántos llevas? Llevo 3. Este es el tercero, creo. ¿Y cómo lo ves? Bien. Esto se eleva como la espuma. Eso, ¿Te tratamos bien y esas cosas? Sí, me tratan bien. Todavía no me han dado palos ahí en el blog y eso es bueno. ¿Y le has dicho a tu jefe que sales en internet? No quiero demacrar más mi imagen. Vale, pues nada. También tenemos a Álvaro, que está callado como novedad. Sí, la verdad es que hoy me lo he propuesto. ¿Te has propuesto no hablar? No, seamos serios, yo voy a hablar porque además... Somos pocos, ¿no? Somos pocos. Y es la excusa. Coño, sí, está guay, buena excusa. Bueno, Álvaro, ¿has conseguido ligar esta semana, este mes? Buah. Sí. ¿Pasado al siguiente? Ah, no, que no quedan más. Bueno, quedo yo, soy Néstor Bolaños y creo que ya me conocéis. Lo más peculiar de este mes es mi hámster radioactivo, pero es una historia muy típica y habitual. Pasemos a temas trascendentales. ¿Qué es un tema trascendental? A una pequeña definición y entramos en el debate. Un tema trascendental es un tema importante, que mueve las entrañas, que te implica en la historia. Es un tema que está pasando ahora en la actualidad y lo tenemos ahí de espejo. Puede ser tanto el terrorismo, como el sexismo, como la sexualidad. Son temas espinosos que se pueden tratar, pero ¿de qué manera? ¿Qué opináis en general de este tema? ¿Os gusta? ¿Lo queréis concretar un poco más? A mí la verdad es que siempre utilizar la ficción como espejo de la realidad siempre me ha parecido algo bastante interesante. El problema es que hay veces que
solo es eso, Que nos excedemos que nos excedemos en ello y hay que buscar el límite. Hay que buscar el límite, pues, y además, ya que estás en el rol, que no es una cosa de masas que vas a tener que hacer una película o lo que sea, siempre es mucho más fácil adaptarlo al número, a los jugadores, a lo que ellos buscan. Y yo creo que es un buen método para tratar esos temas. ¿Qué opináis de los temas trascendentales en el rol? ¿Queréis Pues, concretar un poco más el tema? Que es interesante tratarlo siempre en una partida, no porque si no se queda muy plana y ni matar a la bestia, no. Siempre viendo la cultura general y si juegas en el tiempo, ver lo distinto que era la sexualidad o la discriminación de raza en otras épocas, es interesante para te des cuenta de lo que hemos avanzado o lo que no. Todavía las cuentas pendientes que nos quedan. ¿Y tú, Corina? Pues yo pienso que un poco como Álvaro, en el sentido de que a veces nos excedemos, ¿no? Es un tema muy interesante el añadir eso porque es un trasfondo mucho más profundo, mucho más serio una partida. Pero si nos excedemos exponiendo temas trascendentales, yo creo que puede llegar a resultar ridículo en una partida, porque parece todo junto, es como un drama muy grande, ¿no? Y al final pues es que resulta cómico. A mí los temas trascendentales en general me parecen muy importantes y yo creo que se deben abordar en algún momento en las partidas. Pero hay que elegir muy bien cómo los abordas y con quién. Porque trabajamos, si es un grupo habitual, pues hay confianza, pero como sea alguien nuevo, cuidado. Cuidado porque además el rol va de buscar los límites de muchas cosas y a lo mejor lo encuentra y no con la persona adecuada. Voy a nombrar ciertos temas y los vamos tratando por separado. Ok. En el rol, en ese tema en concreto. Venga. Vale, vamos a tratar uno muy curioso, para empezar ahí fuerte, las fobias, los miedos. Eso puede ser muy curioso de introducir, pero tienes que tener cuidado. Si tú te enteras que un jugador tiene una fobia, ¿debes tratarla en la partida? A eso me refería con debes tener cuidado. Quiero decir, si realmente hay mucha confianza con esa persona, se puede llegar a tratar, pero hay que tener cuidado porque te metes en un terreno ya fuera de la partida inclusive. Yo no lo haría. Yo no... Siempre hay algún puntillo que puedes utilizar, por ejemplo, si tienes asco a los pulpos, si es Lovecraft, pues le metes criaturas tentaculares y cosas así para que le dé mal rollo. Pero centrar en su fobia, eso es que... No, pero no sería centrar la historia en la fobia, sino... Sé que uno de mis jugadores tiene miedo a la oscuridad o a las cucarachas o ratas, ¿no? Corina tiene un ejemplo, ahora nos lo dirá. ¿Debo tratar eso en la partida? Si están por una cloaca, ¿debo decir que hay cucarachas o me callo? Deberías decirlo. Pero también depende con los jugadores que está... Y el nivel de la fobia de esa persona. Exactamente. Porque si tiene pánico que no irracional, yo no lo haría, porque es que si directamente sacas a esa persona de la partida. Y sobre todo no cebarte, o sea, no es... no excederte, si poner como referencia pues tiene tal, y añadir las cucarachas, pero no excederte en eso, porque yo, por ejemplo, me voy de la partida. ¿Te ha pasado? ¿Te has ido a alguna partida con eso? No, pero casi. Sí, me he llegado a poner muy nerviosa en una partida precisamente. Y salir de la escena totalmente, ¿no? Sí, me llegó a sacar de la escena más que introducirme. O sea que las fobias en ese sentido pueden sacar totalmente al jugador de escena, ¿no? Yo con las fobias le tendría muchísimo cuidado, algún puntillo para ponerte nervioso a esa persona en concreto. Pero es que es muy fácil sobrepasarse. Es muy delicado. A mí me encanta dirigir partidas de terror y las fobias las estoy tratando siempre de una forma intangible. A veces, de la casualidad que coincide con la fobia de uno de mis jugadores. Y suelo respetarle bastante el espacio. Aunque si hay un espacio de confianza mutuo, lo suavizo y sigo adelante. Y sigo con la historia. Hay una cosa que se llama desensibilización sistemática. No somos psicólogos para aplicarla, pero está ahí. Y cuanto más te enfrentas a una fobia de una forma constructiva, mejor la vas asimilando y la vences. Ojo, no lo hagáis. No soy psicólogo. Vale. ¿Algo más de fobias que queréis comentar? No sé, incluso hay veces que
Por ejemplo, juegos como Fan Hunter, las fobias es que la llega incluso a quitarle todo el peso, quitarle toda la miga, porque puedes ponerte fobia a cualquier cosa, la rubia de bote y cosas así, ¿no? Entonces hay incluso temas como estos se puede menospreciar y hay gente que se puede sentir dolida por eso, coño. Las rubias de bote, por Las ejemplo. rubias de bote. Bueno, yo he de decir ¿Que eres rubia de bote? que soy no, soy pelirroja de bote. Yo he Dime. de decir que en una ocasión, no sé cómo, que me salí de esto, en una ocasión, un personaje que yo me hice como jugadora, ¿Eh? añadí una fobia mía real y jugué con ella. ¿Y cómo lo viste? ¿Cuál fue tu experiencia? Como ya lo sabía de antemano, o sea, no era algo que me tenía preparado el máster en plan tal, ¿no? Sino que yo ya jugaba con esa ventaja de saberlo. Fue curioso, no, o sea, me pude sentir en algún momento nerviosa, Ok. pero podía controlar. Y otra pregunta también, ¿el máster sabía que esa fobia coincide con la tuya? Sí. Sí, vale, genial. Yo creo que eso se puede hacer, pero hay que informar al narrador, al máster, al que controla la partida, para que tenga mucho cuidado. Y sepa que cuando te bloquees no es por interpretar. Y no siga. Vale, siguiente tema. Vamos a ver uno aquí de la lista. He hecho una lista un poco larga. Uno fácil, xenofobia. Sí, sí. Miedo al extranjero, al Fácil, raro, a las fácil. razas también. El racismo, lo curioso es como estamos en muchos juegos de fantasía heroica, de elfos, enanos, son La razas al fin y al variedad. cabo. Y estamos muy acostumbrados a ver en El Señor de los Anillos que es un grupo heterogéneo, que hay un enano, un halfling, un no sé qué, un hobbit, hay de todo. Pero eso no es lo normal, siempre te lo plantean como que no es lo normal. Y se odian además. Y se odian a muerte, pero en realidad siempre está ahí de buen rollo. Entonces, coño, de vez en cuando meter un toque así de racismo, de tío, que no es así como que no es así como existe de verdad. Le da ese toque realista que muchos juegos de fantasía heroica necesitan. Pero no me centraría solo en el racismo. O Se sea, lo puede, se pondría, puede. sí, pero no lo centraría como partida totalmente. Una partida sí, pero una campaña no. Solo y exclusivamente Una el guerra racismo. lucha entre razas, sí. podría Sí, ser. pero hasta cierto punto. Es decir, no vas a meter a los personajes. Yo no me salgo de la fantasía heroica. Me voy a la real. ¿Tú centrarías totalmente una partida, yo qué sé, de lo que quieras, solo y exclusivamente sobre el racismo? Se podría trabajar. Se podría Se podría trabajar. En las trabajar. taifas, en... Pero yo no centraría exactamente todo. Usualmente no lo vas a hacer. Lo cargaría de odio la partida. Porque si la cargara de odio, ahí se generaría muy mal rollo. Hombre, yo sí. Sí, estaría bien el conflicto, pero hasta cierto punto, ¿sabes? Tendrías que tener un nivel para pararlo, decir, bueno, hasta aquí. Vale. Hasta aquí porque Yo si sé, no... yo sé Es lo delicado. podría- yo sé que creo que sí se podría utilizar como leitmotiv de la partida, siempre y cuando no sean los personajes los que generan ese racismo, Exactamente. sino justo los que luchan contra ellos. Sí, Porque exactamente. si no, ña, es que puede ser muy chungo. El hecho de los personajes racistas estar luchando siempre contra... Eso puede ser muy chungo. Un giro interesante en cuanto al racismo. Mundo de Tinieblas. Es experto en crear xenofobia. Hombre lobo, vampiros, clanes. Sí. El odio. Y yo... Es un Brulla, lo odio. Es un Eutánatos. Es un... Kirafai, lo que sea. Ujú. ¿Qué opináis de eso? ¿Funciona, no funciona? ¿Se frivoliza? Funcionar, funciona. Está claro. Funciona. Funciona como... Pero... Pero a mí eso no me gusta, porque me gusta mucho más el sistema nuevo, el mundo de tinieblas nuevo, por el simple hecho de que me parecía demasiado arquetípico, es lo que dices tú, o sea, todos los Brujos los tengo que odiar, ¿por qué? Pero No, se claro, genera. pero eso es Pero algo en general. el nuevo también se trata mucho el tema de la xenofobia. Pero Porque al menos no- tienes más no- elecciones, sí, tienes elecciones más sí, de, sí, sí. de, coño, Fomentar el odio interior. a este tío porque es demócrata y yo soy republicano. Exactamente, genera más, es mucho más versátil, pero se sigue tratando. Y sobre todo la Sí, xenofobia sí, al extranjero de tu ciudad. Pero no caen los estereotipos. Eso sí, pero Ay. cae el estereotipo de que todo el que esté fuera de tu ciudad es malo. Ese estereotipo siempre estará, que es algo bueno con respecto al viejo, que Pero- eso no lo tenía. Que llegas de cualquier ciudad y dices, bueno, aquí... bueno, este tío es de mi clan, ven para acá. Ujú. Eso De en otra el forma- nuevo me gusta, que da igual que de donde seas. Si eres externo a la ciudad, te van a mirar Es que mal parece- y te...
Es que el mundo de tinieblas antiguo era como, yo qué sé, como el Real Madrid, el Barcelona, ¿sabes? Que cada clan era algo así, ¿no? Pero eso existe. Que llegabas a la siguiente ciudad. Pero es que eso existe. Yo, por ejemplo, no estoy en contra de los estereotipos, en el sentido de tomárselo como algo general, ¿sabes? Es normal que, si no sería demasiado difuso, es normal que haya Pero una... es que una sociedad difusa, una sociedad real es difusa. Sí, ¿no? Pero existen esos estereotipos. Pero no se Existe- centra en ellos. Entonces, hagamos un salto, hagamos un salto por el momento. Hablamos de referencias, simplemente. Vamos a hacer un salto. Negros, de Alabama, años 40. Son unos vagos come sandía. Es un estereotipo racial feísimo, pero esos estereotipos existen. Los justificamos en partido. ¿Cómo lo hacemos? Es un estereotipo. ¿Cómo tratamos eso? ¿Cómo hacemos el salto de los negros de Alabama come sandías tienen que ser por fuerza o Malkavian o Radno? Yo Por ejemplo, lo que haría sería... Digo vampiro porque es el que más conocéis, supongo. Yo lo que haría sería mostrar a los personajes, que inculcarles que en el inicio de la partida tú tienes ese pensamiento y a través de la partida ir descubriéndoles que eso no es cierto. Ujú. Eso sí me parecería muy interesante. Es decir, hacer que abrir los ojos a los personajes. ¿Qué opinas, Cori? Que te interrumpí, lo siento. No, yo lo decía, lo de los estereotipos, que había que tomarlos como referencias. Quiero decir, hay X clases de personas, o X clases de regiones, X clases de clanes, que tienen pues unas características entre todos similares, ¿no? O sea, quiero decir, tomarlo como referencia, como algo general, no como algo que no tenga excepciones, o que sean todos exactamente igual. Vale. Pasamos a otro tema que también puede ser curioso. Este es divertido. Sexualidad. No. Tomemos como quinceañeros, venga, no. Ajá. Sexualidad, en el rol además. La ¿Cómo verdad la que veis? eso es uno de los temas más delicados a la hora, sobre todo porque muchos empezamos a jugar al rol cuando somos más pequeñajos. Sí. Y la sensato. sexualidad es como... chocho, ¿sabes? O polla, porque ahí también hay chicas. Sí, Las pero- chicas dicen, uy, polla. A lo mejor seguir los estereotipos sexistas, ¿no? Se llama polla. Entonces- pero vamos, que es al principio eso se forman es muy infantil. Termina siendo la sexualidad, termina siendo un combate. Pues yo te voy a follar, así que voy a tirar carisma más y seducción. ¡Ah! Tienes que follarme. ¿Sabes? Sí, son los 14, 15 años. Claro, cuando entonces empiezas más o menos, ¿no? más adelante el ir tratándolo está muy bien. Incluso en ese momento tratarlo de una forma más adulta, pues sería genial, si se De considera hecho, hacer. quedan muy bien ciertas escenas. O sea, y Pero, le da un pero yo punto. creo que es muy difícil conseguirlo. Porque además es una cosa que pasa mucho con las series, las películas, todo. Y es que si hay un grupo de chicos y aparece una chica guapa, alguien se la tiene que tirar. Sí, eso y eso pasa siempre. Si aparece una tía que está soltera, es que es para crear tensión sexual de alguna forma. Ujú. Y muchas veces la sexualidad solo se crea así, con tensión sexual. Y no funciona, la sexualidad es mucho más amplio que eso. Pero es si un se problema. sabe tratar, puede dar un punto muy interesante en una Vale, partida. una pregunta un poco cruel, Corina. ¿Cuántos narradores máster conoces ¿Sí? que sepan tratar bien la sexualidad? 4. ¿4 de cuántos? De muchos. ¿Más de 20? No, por ahí. 4 de 20, vale, señores, tenemos un 20% de narradores que sepan tratar la sexualidad. Es duro. Es duro, ¿no? Además hay muchos conflictos, ¿no? He de decir que aquí ahora mismo hay 2. O sea que ahí me Oh. consideras, bueno... Ay, Dios. Y a ti no te considero... Humberto, bueno, una Bueno. partida y triunfaste. Sí. Uy. La sexualidad se considera hasta las dudas. La sexualidad implica el afecto también y el amor de alguna manera. Muy complicado de tratar. Además, sin que parezca un chiste o una anécdota. Ese es el problema que le veo a la sexualidad. Muchas veces yo no me considero que trate bien la sexualidad en los juegos. Se termina siendo el chiste de, ay, mira, jiji, este está por este. Hmm. Yo no me considero... Yo hablo por una última escena que he tenido con la partida de Álvaro aquí presente. Y yo creo que sí la tratan bien. Hay momentos que se me ha inspirado, pero en principio... No, yo creo que el normal mío no es ese. Yo he Pero tenido... bueno, da igual, no hablar. Da igual, no es cuestión de hablar de nosotros, pero yo...
No estoy hablando de nosotros, sino de mí. Me habéis pillado. Nada, que yo he tenido una campaña bastante larga, que actualmente sigo jugando, y he tratado la sexualidad en diversos momentos. No es el tema central, pero de vez en cuando surge. Y yo me he visto en situaciones de recular, porque me ha parecido por momentos que mis jugadores no son maduros o no entienden exactamente lo que les quiero transmitir con la sexualidad. A veces lo consigo, a veces no, depende de la escena. Pero si tengo que explicar las condiciones morales y la situación que está viviendo y cómo lo vive y cómo lo siente y perfilar cada detalle de su PJ, no el mío, de su PJ, mal vamos. He tenido que regular en algunos casos. Depende realmente de la sexualidad, de la complicidad jugador-narrador. Y sobre todo en el tema de sexo, porque se puede malentender como un ligue directo sobre la persona. Ese es el problema, que por ejemplo el máster suele ser un hombre. Cuando le toca a un... El jugador también, seamos serios. Sí, bueno, por porcentaje, no por habilidad. Por porcentaje y hombres. Entonces la como las psicólogas que son mujeres. La mujer que está jugando, si no es madura y ve, si no tiene esa complicidad con esas personas, se sienten muy violentas, porque no saben cómo traducir ese encuentro, sino si lo que tú estás diciendo, que parece que estás intentando a lo mejor tú ligar directamente con esa persona, o... Y a veces sin parecer, que conozco casos. Qué bueno. De, hay una tía, te quieren, te tratan muy bien, te sonríen, vale, espera. te sientes llena. Pero en el momento pero no te explican cómo, pero te sientes llena. Pero en el momento en que se hace patente algo más sexual, se puede volver muy violento en ese aspecto. Si no... Totalmente. ¿Algo más de sexualidad? Sí, curioso. Yo recuerdo una anécdota de una partida bastante antigua que básicamente era una partida de vampiros. Y estábamos nosotros dos con un tío y lo típico, me gasté mis puntos de sangre para las acciones de celeridad. Y que sobraron acciones de celeridad. Ajá. Porque no lo habíamos cargado al tío. Y de repente apareció en escena la única jugadora que había ahí. Básicamente, el tío que acabamos de cargarnos había intentado violar a esta chica. Y la chica estaba con la ropa desgarrada y estaba casi desnuda. Ajá. Pues yo, el dulce de mí, con una de las cosas que más me arrepiento de toda mi vida, lo que utilicé fue mis turnos de celeridad para violarla. Ah, qué bien. Fue muy bonito, porque fue un chiste súper divertido que consiguió que otro personaje también lo hiciera. O sea, imagínate, la verdad es que fue realmente dantesco. Rompiste la partida. ¿Qué va? Lo peor es que no, lo peor es que fue un chiste, todo el mundo nos reímos y dijimos, deberíamos hacerlo más a menudo. Eso es horrible. Sí, un poco. ¿Qué edad tenías, Álvaro? Si se puede saber. Si es 21 yo creo que miente. tendría unos 14 años, Vale, 15 años. Estaba en la flor de la... Estabas en la flor, estabas en el tallo, ¿no? Pajillero, que Vale. era la época. Bueno, sexualidad se puede tratar directamente hacia el sexismo. Es un salto cortito, que implica cosas que van un poco más allá. ¿Qué opináis del sexismo? Jodido, ¿eh? Las mujeres tienen que trabajar, tienen que estar en casa, tienen que trabajar y estar en casa. Tema peleagudo, sobre todo si la hombres. partida es mixta. Y ahí claro. Jugando. Entonces ahí se puede haber conflicto. Entonces ahí sí hay que tener un tacto extremo. Todos estos temas siempre hay que tener los contactos. Pero este es uno de los temas que puede generar más controversia y muy mal rollo. Entonces hay que tenerlo, sobre todo si es una partida mixta, con mucho cuidado, mucho tiempo. Y si, como dices tú, si se llega hasta cierto punto, recular. Además hay unas cosas que de normal siempre que creemos un PNJ que va a aparecer en un momento dado es un hombre. El 90% de las veces, a menos que no vaya a hacer la comida, es un hombre. Es así. es un sexismo de esto muy tan profundamente arraigado que es que ni nos damos cuenta. Sí, es que entre el porcentaje de hombres que hay en cuanto a partidas de rol, comparándolo con mujeres, siempre está el chistecito, No, pero yo no considero que sea un chiste, sino que lo tenemos tan normalizado que aparece alguien que conduce un camión. ¿De cuál es su sexo? Hombre. Y si es una mujer es por alguna hay un camarero o camarera. Lesbiana. Si es una mujer es lesbiana. Es la típica lesbiana, o sea, la camionera. Oh, Dios. Es así, ¿no? Y es así, ese es el problema. Y muchas veces
no solo eso, también gran parte de las ambientaciones, o sea, muchas ambientaciones, realmente también tienen ese toque. Pero no solamente en Dan el un rol, toque- también en el cine, en las Sí, series, en las novelas. ese toque existe, entonces al interpretarlo eso existe. Ese toque además es muy actual y está en España. El presente totalmente en tela de juicio con lo del Ministerio de Paridad. Igualdad, la paridad, estas cosas. Yo creo que sería muy interesante que todo el mundo, no solamente nosotros, sino todos, empecemos a meter una más igualdad en... Tampoco tiene que llegar a ser surrealista, o sea, hay que mirar las estadísticas, el 90 y pico % de los pilotos son hombres. No vayas a meter que se ve que coja un avión, la mitad de las veces sean mujeres los pilotos, porque hay que llegar a un punto mínimamente realista en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad machista. Es así. Pero yo creo que sería interesante que todo el mundo empiece a eso, a darse cuenta de esto, porque es que se hace porque no nos damos cuenta, porque lo tenemos normalizado. Lo asumimos. Y es simplemente darse cuenta y que aunque no lo quieras utilizar, aunque quieras decir, coño, pero es que yo quiero que este tío sea un tío, ¿vale? Pues mete un tío, pero asume que esto nos pasa, porque nos pasa a todos. Yo en el tema del sexismo, una anécdota triste, 13 años, partida de... 13 años creo, 13-14, partida de D&D con mis colegas, de D&D segunda, 5, y estamos en el hospital porque uno de los colegas le van a hacer una operación y jugamos allí. La tía participa para ver qué es eso del rol. Empieza a jugar y todos los jugadores, yo era el máster, todos los jugadores le hacen, mientras ellos van de casa y buscan la comida, le hacen cocinar y esperar. Y luego les hace limpiar y barrer el campamento. Qué chungo, tío. Mientras los otros hacen guardia y afilan las armas. Hay que decir que yo intenté meter un dragón que se hacía amigo de ella y para que no se fuera con una imagen tan negativa, pero no he vuelto a jugar y y teníamos 14 años, pero agüita. Pasamos a otro tema curioso. A ver, yo tengo por aquí uno que se frivoliza muchísimo. Las drogas. ¿Cómo veis las drogas? Eso es un tema que también se trata un poco cómicamente muchas veces, cuando yo creo que no debiera ser así. Yo no lo veo como cómico, sino que se le quita mucho hierro a las partidas. Las adicciones, ¿cómo se tratan las adicciones en las Se les partidas? quita hierro. Es decir, no, yo soy alcohólico, jaja, bueno, Sí. estoy en el bar y tal. No, es decir, si tienes una desventaja como que eres alcohólico en cualquier juego, interprétalo lo jodido que es. Porque que, lo es. que tienes un problema que no te puedes salir de, o que eres adicto a una droga, yo que sé, a la cocaína, o pues interpreta que eres un adicto que no te puedes desenganchar. Sí, Sí. muchas veces la adicción se coge Dramatízalo. como munchkinada para conseguir más puntos. Sí, y no se entiende los efectos. De hecho, Vampiro en ese sentido erróneamente metió efectos positivos y negativos, ¿no? Más 2 al frenesí, una acción gratis de celeridad. Imagínense lo que puede hacer eso en una mentalidad Munchkin, cuando eres un vampiro y tal. O un juego que trata, y debíamos nombrarlo hoy, como lo nombramos en todos los podcasts, que trata muy bien las adicciones, a mi parecer, es un No War Me. Sí, lo que estaba Había que pensando. nombrarlo, ¿no? Sí. Pero Sí, pero que casi que es el leitmotiv. Adicción al poder, básicamente. la adicción al poder trata y cómo si quieres conseguir algo tienes que sacrificar. Entonces hay una magia centrada en el alcohol y los magos más poderosos mueren de cirrosis y viejos y incomprendidos. Y cosas así. No, me parece muy interesante lo de las drogas y lo vamos a enlazar automáticamente con otro tema, las locuras. Tun, tun, tun. Otra cosa que sí que se frivoliza mucho, pero muchísimo. Y además es que se entiende mal la locura. Se entiende como se centra un personaje en la locura. O sea, si es loco, pues es un loco, ya está. O sea, ya sé. Como tienes una locura, sabes automáticamente cómo funciona ese personaje. No hay más matices. El matiz es a quién se está imaginando, si es a Elvis Presley o a George Michael. Y la locura variable además, que la locura mucha gente se lo coge como la licencia para hacer lo que quiera en partida. ¿Por qué lo hiciste? Estaba loco. No sé. Un de 6 personalidades. Sí, la locura es pero muy amplia, ese concepto es muy amplio y habría que, si te haces un personaje que esté loco, es que loco no es un concepto realmente lógico, o sea, me puedo hacer un personaje maníaco depresivo, me puedo hacer un personaje esquizofrénico, o sea, investiga un poquito lo que quieres hacer con ese personaje y céntrate
en eso que tienes, porque no vale que todo sea porque estaba loco, porque que lo tienes todo. Tienes todas las enfermedades mentales. Ujú. Depresión, bipolar, Es todo. esquizofrenia, Todo junto. ansiedad, Todo junto. Al final TOC, está junto. todas esas cosas, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, todas esas mierdas. He dicho mierda, bórralo. Todas esas cosas. Luego, tratamos otro tema así curioso que este me llama la atención, la violencia. La violencia es que no se trata, ese es el problema. Porque sí, hay acción, y hay muertes y mutilación, pero es que es lo normal, lo más normal del mundo. Sí. Y Las eso es causas de eso, es un problema muy grande. cuando un PJ dispara por primera, o sea, cuando un personaje dispara a alguien, lo mata, y es la primera vez que ese personaje ha disparado y ha matado a alguien, porque eso no se ve, porque siguen tan panchos. No, Incluso- lo peor es cuando no una persona ni te quedas tan pancho, sino cuando cometes un genocidio, es decir, matas a 300 en una batalla, pongamos, y no ¡Basta! pasa absolutamente nada. Ajá. Es decir, a la siguiente. Y las heridas son puntos de vida que se curan borrándolo en la ficha. Sí, el punto de vida eterno. Yo ahora mismo tengo un brazo medio raro y estoy diciendo, yo no puedo hacer nada, tengo menos 10 dados, ¿sabes? A las acciones físicas. Y me planteo, ¿y cómo podría hacer fuerza de flaqueza que levantar una espada y clavársela en el ojo al dragón? Voluntad. Si me queda un punto de vida, tengo todas mis habilidades igual. Te gastas un punto de fuerza de voluntad y te quitas los malos. Es una movida. La violencia está muy maltratada en el juego, de hecho muy frivolizada. Sí. Como en las películas también, que los combates son eternos, cuando sabemos que en la calle 2 piñazos bien dados te tumban Y y ya incluso está. te matan. Ujú. No es cuestión... las Los, armas, los las hechizos de armas, curación, o cualquier tipo de curación también. la resurrección. Pero Eso también tiene su... los hechizos su de miga. curación es que son alucinantes, porque ya pueden haberte clavado una espada y llevarse la mitad de tus tripas, que te tomas una pócima y ala, para adelante. Es horrible. Ajá. Mi madre lo operaron hace un tiempo y cuando estaba después de la operación, es que vomitando, hecha mierda, de todo, ¿no? Y al médico, pero Dios mío, o sea, esto he hecho mierda y tal. Dice, no, pero no es normal. Y yo, pero en House no pasa eso, ¿no? O sea, que estamos muy acostumbrados a que a un tío le metan una patada en los riñones y ya está. No, el día siguiente va a mirar sangre seguro. Con la violencia enlazamos directamente con la muerte. Venga, ¿qué opináis de la muerte? Pues eso sí se trata de una forma más directa, sobre todo cuando el que muere es el PJ. Pero los PNJs que mueren no se trata. Son extras. Sí. Incluso las muertes de No masa, como importa. decías antes, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que enlazan con la misma teoría. Y el duelo, el duelo, cómo se lleva, o la venganza, ¿no? Debo vengar a mi colega. Lo venga, El duelo son los venganzas. Sí. Sí, lo vengas y te olvidas de él, ya está. sí. Ujú. Descansarás feliz, sí. Hazte otro PJ. Básicamente. Es que es algo así. La verdad es que es triste, sí. Y el problema es eso, que el rol, la violencia, la muerte es lo más drástico, o sea, lo que más se suele centrar el rol en eso, primero porque nació de los Wargames, y por inercia, y porque es que es donde es más fácil que se arreglen las cosas. O sea, tienen un final lógico. Uno está en el suelo muerto. Hay un final lógico, ¿no? Y por eso se ha terminado frivolizando muchísimo. La muerte solamente es la manera de conseguir PX en muchos juegos. O la manera de perder el PJ y empezar con otro. Pero hay Pero mucha que a gente veces que muere. ni siquiera que sobreentiende que no va a morir. Claro. Entonces el combate es la forma de terminar con el problema. Ujú. Y ya está. Vale. Otro problema también, aquí quedan unos cuantos. Religión. Vamos a hablar de la religión. ¿Qué pensáis de la religión? La religión, por culpa de Dungeons and Dragons, yo creo que está muy poco utilizada en los juegos. Ujú. No se suele utilizar. Los clérigos. En el primer bestiario de dioses, de primera, de D&D, salían los dioses judíos, ¿sabes? Salían santos y salían Alá, ¿sabes? Por decirlo así, Dios, Jehová, estaba por ahí. Salían en el bestiario. Igual que los dioses egipcios, los nórdicos y otros. Y tenían atributos y todo. Sí, claro. Qué mal rollo, ¿no? Pero atributos legendarios, ¿no? Joder.
te explica un poco realmente sus funciones y qué papel cumplían en el universo. Ajá. Difícilmente te los podías matar. Pero podías hacer una campaña en la que Caín intentaba vengarse y matar a Dios y ver qué pasaba. Estaba ahí. Lo típico. Pues sí, es verdad que el D&D fue un varapalo y la religión no se trata bien. Incluso las creencias, los paradigmas se han aislado un poco del juego. Es que a mí me da muchísima pena los personajes que son clérigos. Porque están tan desaprovechados. Porque eres clérigo para poder hacer magia. Sí. No, eres clérigo porque crees en tu Dios, joder. O sea, Crees en él sobre todas las cosas y eres su... En base a Joder, esa te da tu poder. creencia, es lo que te da el poder, porque si no crees, de hecho está descrito así, pero nunca se hace así. De todas formas, en cuarta edición, porque en tercera y en los otros, podías perder tus habilidades Puedes si perderlo vas en dejas de contra. creer. En cuarta edición, ¿no? Joder, qué bien. En cuarta edición tus habilidades son tuyas. Qué bien. Está bien, es una forma más jugable de, mira, da igual lo que inviertas en un personaje, no lo vas a perder. Es una concesión muy... Jugable sí, pero punto. De todas formas, los dioses Ese se videojuego. tratan bien, la muerte, Y la ahí- otra vida. Hay otra cosa La secta. importante que con respecto a los dioses y a la religión, y es que muchos juegos, al ser tema sobrenatural, sobreentiendes que existen los dioses, cuando no tiene por qué. Lo sobrenatural, no tengo de por verdad. qué creer. No, e incluso... Pero claro, es que no tienes que creer porque sabes que está ahí. Pero, no, pero espera, hay otra movida. Lo sobrenatural podría tener otra explicación que no fueran los dioses. O sea, no tendría por qué existir. O sea, todas esas vertientes están. No Pero tenemos sé, por qué asumir pero eso. el 90% de las veces no se utiliza. Pero esa vertiente. está ahí, o debiera estar. Quiero decir, no dar por supuesto que es porque hay una serie de dioses o un dios que bla bla bla. No, porque eso puede ser explicado a lo mejor por otra parte. Pero por si otra no es movida. Dios, es una fuerza creadora, impulsora, ¿O no? ambigua. O es una parte de la ciencia que aún desconocemos. Pero- se puede, pero o sea, como se tal- puede tratar como muchas formas. Pero pesa como un dios, hace lo mismo que un dios y ha puesto en marcha el universo. Es un El pato. dios. ¿Sabes? Que si la ciencia descubre que alguien por voluntad o algo ha creado la realidad, eso se le llamará Dios, de alguna manera. Vale, pero Aunque sea no. una fuerza ambigua y... Pero te hablo en sí de lo sobrenatural, ¿vale? Ujú. Y en sí lo sobrenatural no tendría por qué tener eso de base. Depende de qué cosa. A mí la religión, sinceramente, me parece muy, muy maltratada. Ujú. No se aborda, no se trata, se ignora, se menosprecia y se convierte en estadísticas para conseguir algo. Cuando es algo misterioso, que no hay pruebas directas, o se dice directamente que funciona, o no se nombra. ¿Por qué los sectarios invocan a Chulo? Porque están como una olla, o sea, se los va a zampar en cuanto venga. ¿Por qué lo hacen? Tampoco se trata. Ujú. Y hay un juego que trata sobre eso, pero... Sí, pero 1, 3, 10, de Vale. 80.000. Luego, a ver, Los pasemos al terrorismo, a los grupos, ¿no? A la actuación de comandos y grupos en contra de la sociedad o la organización. Ujú. Hay partidas incluso en las que los propios jugadores, aunque no se les nombra así, son terroristas. Sí. Sí. El mundo está controlado por una organización malvada. Tú debes liberarlo. Vaya. De hecho, sí, incita mucho al terrorismo, aunque lo llamemos de otra forma. Somos liberadores. Ujú. No sé. Ya. Sí, además el terrorismo está también muy... Son los malos o son los buenos. Un término medio, ¿no? No hay término medio, no da igual. Es que son las motivaciones. Son estadísticas los terroristas. ¿Y qué mata? Que sean terroristas o que sean agentes de la CIA o que sean sectarios o lo que sea. Estoy generalizando mucho. Ujú. Estoy generalizando mucho, pero de normal el terrorismo no hay repercusiones. La repercusión es, oh Dios mío, van a poner una bomba, me van a matar. Pero no hay repercusiones en la sociedad. ¿En qué pasa eso en la sociedad? De normal no se trata. Ujú. Y eso hablando de cosas actuales. Pero terrorismo en cosas en plan fantasía épico medieval también existe. O sea, un mago que está aterrorizando un pueblo y les va quitando los diezmos y les obliga. Eso es Sí, terrorismo. Armágica... Hombre, es terrorismo como terrorismo... Es terrorismo, Vale, es vale. crear terror. No, el terrorismo es eso, es terror.
¿Cómo lo ves, Humberto, el terrorismo? ¿Cómo lo ves? Hombre, es un tema que no he tratado en partida habitualmente. No es un tema... En los shows se ha tratado un poco. Sí, se ha tratado. A mí no me gustó de Orfeus, por eso no lo he tratado mucho. Lo he tratado, pero no lo he tratado excesivamente mucho. Lo que me gustó de la partida que estamos jugando de Orfeus es no solo el terrorismo de crear terror, sino cómo te ve la sociedad a ti. Sí, tú te estás viendo como un liberador, pero la sociedad cree que eres un terrorista, que vas a acabar con su sistema de vida, que vas a generar dolor y sufrimiento. Y claro, eso sí me gustó, ¿sabes? Verte en eso, que tú estás intentando hacer lo mejor para la sociedad, pero la sociedad no tiene el mismo punto de vista que tú. Entonces me pareció muy interesante, esa parte sí me gustó. Y verte acorralado por esa misma sociedad que intentas ayudar. Bueno, ¿tú qué opinas del terrorismo, Cori? Realmente yo creo que Humberto ha dicho todo lo que yo pensaba. Es la cosa de estar defendiendo algo, un ideal, y estar pensando que, pues eso, que eres una salvadora, que eres una guerrera de una idea importante que puede salvar el mundo, ¿no? Y ver cómo está ese otro trato por parte de la sociedad, ese trato de muro, ¿no? De no quiero que pase esto, sois unos terroristas. Pero claro, lo piensas fuera de partida y no lo eres. Y se queda eso ahí, ¿no? Sí, yo también relaciono directamente el terrorismo con el maniqueísmo, los buenos y los malos. Quedan situaciones muy radicales normalmente. Yo metería, y suelo meter, si me gusta meter, ambigüedad moral. Tú estás en un bando que sois los buenos, pero la mitad de la gente de tu bando está fatal. Y tú dices, este tío debe estar en la cárcel, pero es de mi misma causa. Y pones a los buenos y a lo mejor tienes que ir contra un tipo que su posición es mala, va en contra de tus intereses, pero es una persona súper cándida. No digo que todos sean igual, pero te planteas moralmente qué hacer. Incluso un ejemplo, un abordamiento muy interesante y muy bueno para inspirarte en partidas de rol sobre el terrorismo es Sleeper. Sleeper me parece maravilloso, por todos lados. Está muy bien. Espionaje y terrorismo, me parece. Os lo recomiendo, de Un cómic Ed de Brubaker. Ed Brubaker, En fin, voy a tener que leérmelo. Universo Wildstorm. Wildstorm, y la verdad que Sleeper, editado por Norma recientemente. la quinta maravilla del cine negro. Bueno, el cine, el cómic negro. Vale. Sí. Otra cosa también. Una cosa sobre el terrorismo. Esto hablando de la realidad. En el mundo real, los gobiernos están ahora, después del 11S sobre todo, han hecho muchas leyes contra el terrorismo. Pero no existe ningún gobierno del primer mundo que haya hecho una definición sobre qué es terrorismo. Sí. El terrorismo es un terrorista es aquel que hace terrorismo, pero no hay definición sobre el terrorismo. Y eso se hace porque no quieren ellos mismos, los propios gobiernos, ser considerados terroristas. Porque ¿qué es un terrorista? ¿Alguien que utiliza la violencia para conseguir fines políticos? Creo que eso define a bastantes países. Entonces podrían aplicar esas leyes, porque eso básicamente son leyes internacionales, contra ellos. Otro tema también, y vamos a ir terminando, quedan unos cuantos temas, pero yo creo que hemos hecho una buena recogida. Un tema, y para ir terminando, la vejez, la senectud. Jesús. Senectud. La gente Que siendo mayor. la gente haciéndose mayor en las partidas. Eso se trata. Eso es susceptible, sobre todo cuando te vas haciendo tú mayor. Eso es peliagudo. La verdad es que no había caído en ese tema. Está curioso. Es un tema bastante curioso porque no se trata, se ignora. La No vejez, existe, sí. o se trata de una forma ya decrépita, Alzheimer, o no creo que haya ninguna partida en plan Cocoon ahora mismo. No. Yo creo que no he jugado ninguna partida en plan Cocoon. Y la vejez está ahí. De hecho, los juegos están enfocados, los juegos de rol, a la mejora y superación personal. Evolución, sí. Sí, de cuantos más años tengas, mejor. Sí, tiene más puntos de habilidades. Más puntos de habilidad. Pierdes uno en destreza, ganas 2 en sabiduría. Coño,
Están enfocados hacia mejorar el juego, salvo algunos. ¿Sabes? Todos los juegos eres mejor. Mi abuelo tiene las habilidades de cuando era guerrillero, las habilidades de su carrera. Mi abuelo me da una paliza de muerte. Cohen, ¿sabes? Cohen, sí. No sé, ¿qué opináis de esto? No suele estar bien tratado en los juegos. Suele estar tratado que eso, ganas sabiduría, pierdes puntos de tal. O sea que yo sí, es decir, cuando vas creciendo en edad, te vas haciendo más viejo, pierdes casi todo lo físico, ya no eres igual de ágil y tienes la misma destreza. Cierto que te ganas experiencia, pero no creo que sea, como dices tú, pierdo 1 de destreza, gano 2 de sabiduría. No. Más bien sería pierdo 3 de destreza y gano como mucho 2 de sabiduría. Los magos, imagínense los magos, los políticos viejos. Los políticos viejos, eso sí me parece un tema muy interesante porque la política es un tema que a mí me atrae mucho. Cierto que cuanto más mayor eres, más sabes jugar al juego, porque la política al fin y al cabo es un juego. Y otra cosa también, y de la senectud, es la despedida, el dejar los asuntos en orden y cómo lo vas moviendo. Yo hice una partida en su momento, Delta Green, y había un militar, jugamos desde los años 20 tal, el militar ese, y antes sabía que iba a morir. Y tenía enterrado en un césped en mitad de la nada, tenía enterrado a 2 aliens, ¿vale? El tipo sabía que uno de los aliens estaba vivo, pero estaba enterrado. Y lo tenía ahí por si acaso, y como sabía que iba a morir, dice, no quiero que nadie lo use. Y fue a buscarlo, a desenterrarlo para matarlo. Vale, los jugadores se enteraron y el tema. Y era el asunto de dejarla. En la partida se centró en la investigación sobre su vida para saber dónde estaba, porque era alguien muy influyente que había desaparecido. Y luego cuando lo encontraron descubrieron haciendo estas cosas. La partida fue una especie de homenaje a la vida de este hombre, de cómo ese hombre había cambiado la vida del juego, el universo. Dependía de las decisiones que había tomado y lo que había aprendido. Lo centré en ese tema. Y era de dejar los asuntos pendientes. Yo creo que estas partidas en concreto, así enfocadas, se hacen pocas. De normal las partidas, pues empiezas y una semana estás peleando, el día siguiente que puedes estar jugando 3 años una partida y en realidad has avanzado 3 meses en el juego. Pero hay excepciones, por ejemplo, las Crónicas Giovanni, que es un módulo muy famoso del Mundo de Tinieblas. Sí. Juegas 600 años, más o menos. ¿Verdad? Empiezas en 1400 creo y terminas casi en la actualidad. No hay variación de la personalidad. ¿Por qué no varía? No varía el personaje. Tú varía porque consigues nuevas habilidades, pero ¿y por qué en 100 años que pasa de un libro a otro, por qué no el personaje sigue teniendo la misma personalidad con matices, pero la misma personalidad? No le ha marcado nada esos 100 años, no ha pasado nada. El paso del tiempo está... No se piensa. No se piensa porque entonces es que te tendrías que hacer un personaje nuevo. Yo creo que incluso sería conveniente. De partida a partida hacerte un personaje totalmente distinto. Yo sí tuve, es decir, las Crónicas Giovanni precisamente, yo sí tuve ese pensamiento cuando me hice el PJ e intenté hacer patente una evolución. Me salió una evolución un poco tirando a la locura, no a la locura amplia como decíamos antes, sino a la obsesión. Y creo que más o menos salió, pero es verdad que es muy complicado porque piensas 100 años. O sea, ¿qué he evolucionado en 100 años? Porque tiene que ser demasiado. Pero imagínate grande. Que de repente a los 500 años tú tienes armas armas de fuego, porque sabes utilizar la ballesta. Utilizas esa habilidad en la época actual para disparar una metralleta. Sí, eso ya, o sea, incluso... es una aproximación un poco gamis, ¿no? Un poco jueguista del tema. Una cosa curiosa, un pequeño elogio al nuevo Mundo de Tinieblas en Vampiro, cuando tú te vas a dormir, el sopor, tienes pesadillas y sueños, y eso modifica tu personaje no recuerda bien el pasado. Es imposible en el nuevo juego hacer una partida histórica lineal, como las Crónicas Giovanni. Se ha perdido ese aspecto, pero se ha ganado el aspecto de la movilidad del personaje. El personaje que se levanta después de un sueño, pues la paranoia es lo mínimo que tiene. Y yo creo que es un ejercicio muy interesante, aunque no está en el básico, no sé si en algún suplemento, el decir al jugador, vale, tu personaje ha vivido todo esto que ya hemos jugado,
en Roma o en la época de los bárbaros. Han pasado 500 años. Estamos en la época del Imperio Árabe y está ahí en el apogeo, Turquía, pim pam. ¿Cómo recuerda a tu personaje lo de Roma? Vamos a liar la madeja. Que tú tranquilo que yo, los personajes que hayan sobrevivido de esa trama, les voy a liar la madeja también. Y queda muy divertido, puede quedar muy divertido. No sé, supongo que será un consejo de en algún libro estará. Porque en eso sí están bien, en los nuevos juegos de Mundo de Tinieblas. Y en otras cosas, en otras están mal. Ya un día, hoy tratamos magos, el despertar, a ver qué sale. Vale, ya para terminar, hemos tratado un poco los temas, abordaje desde el rol, que a veces se asimila al cine y a la televisión, a los libros, y a veces no, por la propia idiosincrasia. Vamos a tratar un último aspecto, la jugabilidad de esto. ¿Hasta qué punto debemos hacerlo? ¿Debemos ser fieles a las historias? ¿Debemos ser fieles a las ambientaciones? ¿Se debe respetar a los jugadores? ¿Hasta qué punto? Respetar al jugador me parece muy importante. No es que si no respetas al jugador tratando uno de estos temas, un tema que a él le moleste excesivamente, no me refiero a tener una pequeña discusión contigo sobre algo, no, sino que le llegas a enfadar mucho, pues yo siempre respetaría al jugador. Siempre. Hombre, ¿Se os ocurre alguna sesión a eso? Sobre temas importantes, estamos hablando de temas trascendentales, no de que una pijadita de le tiene un pequeño asco a lo que sea, pues eso no me molestaría. Pero tú imagínate que estás tratando el racismo y el tipo dice, mira, a mí lo de los negros me da igual, pero los gitanos, tío, los gitanos... Hombre, saca ese tema. Primero. Porque es que a mi primo... Y te empieza a contar historias y dices tú, ¿lo respetas? ¿No lo respetas? ¿Debes jugar con esa gente? Exactamente, ahí exactamente. radica. Si quieres jugar, pero tú eliges a los jugadores que tienes. Más o menos sabes de qué pie coger. Si te tropiezas con un tema de ese tipo durante una partida, ya sabes lo que vas a hacer para la siguiente. Es decir, no, si es una campaña larga, no te queda más narices que echarlo. Sacarlo de la Pero si es un tema, por ejemplo, que a una persona que le afecta mucho el tema de, por ejemplo, la muerte, que la ha habido cercana o algo así, y es un tema que no le gusta tratarlo, que le parece, yo eso lo respetaría, salvo que fuera una partida que fuera exclusivamente sobre la muerte, entonces yo a esa persona no le invitaría a esa partida. Pero es eso, es tener siempre en cuenta con qué jugadores estás jugando. Y también... si de repente por ejemplo, te pegas de sopetón con que ese jugador tiene un problema con algo que tú no sabías, pues tratarlo con tacto, porque es que puedes pasar, normalmente se suele jugar con un amigo. se debe jugar con amigos. Entonces puedes ganar. Estamos tan desesperados, ¿no? Sí. Pues puedes crear una enemistad. Puedes terminar con una amistad por una bobería. Entonces yo te diría tacto. Una cosa muy socorrida en los juegos de rol es, para crear un efecto mayor, un impacto mayor, es utilizar cosas reales. Por ejemplo, un atentado que se asemeje mucho al 11M. Y así ya estás consiguiendo una predisposición de tu público, de los jugadores, a eso. Pero claro, y si de repente te empiezas a meter en este del 11M... o el 20A, ¿sabes? Lo del avión ahora. Sí, lo que sea. Si te empiezas a meter ahora con un tema así, y empiezas a meter política por detrás, y de repente hay alguien que es del PP y otro que es del PSOE, y que son muy fervientes de esas cosas, ahí es que la puedes armar mucho. Y sobre todo vas a conseguir que salgan de sus personajes. Y eso, además del hecho de que estaba diciendo Humberto, de que puedes crear una enemistad entre jugadores, es que vas a conseguir que salgan de los jugadores. Salgan de los personajes y se metan en los jugadores. Hay temas que son, sobre todo el tema de política, es un tema que saca mucho. Guantánamo, si de repente metes una prisión que recuerde mucho a Guantánamo, y hay alguien que diga, coño, es que Guantánamo es algo que se necesita, porque estamos en una sociedad que tiene que luchar contra el terrorismo con todas las armas, bla, bla, bla. Y otros, pero es que Guantánamo es una brutalidad, que están torturando gente. ¿Sabes? Que puedes llegar a sacar a la gente de su propio personaje. Y un último tema que me gustaría tratar antes de dar por cerrado charlas en Arkham. ¿Qué opináis? ¿Hasta qué punto debemos ser fieles a las ambientaciones que nos dan los juegos y hasta qué punto debemos hacer cambios en ellas? Por ejemplo, los 5 anillos con la presencia femenina, que es un mundo alternativo, pero la presencia femenina está ahí, claramente.
O, por ejemplo, la llamada de Tulu en los años 20, en el que la mujer, las profesiones que tienen era enfermera y poco más, ¿no? Costurera Eso lo Yo creo tratan- y taquígrafo. lo tratan muy bien en el libro, diciéndote en una de las partes de, refiriéndome a Chulo, que algo que lo tengo muy fresco porque me estoy leyendo, que siempre depende del máster y de la jugabilidad. Siempre se puede hacer un poco flexible esos temas, siempre que sea jugable, es decir, y sea entretenido. Porque si vas a cohibir a, sobre todo, vamos a ser serios, muy pocos chicos o varones suelen hacerse personajes de chicas, Sí, muy sí. pocos. Poco. Y al revés. Entonces, sí, es Pero un al error, revés es normal, es que si no hay error, tías, es es normal un que la er- tía sea tía. Vale, pero es un error, no se debería hacer más, sobre todo para cambiar de roles y ver desde otro punto de vista. Si una chica participa en el juego y quiere hacer su personaje de chica, tú no la vas a cohibir diciéndole solo puedes coger estos personajes, tienes que estas profesiones. Entonces hay que ser un pelín flexible. Y quien dice eso dice Aquelarre o 1323, ¿sabes? Exactamente. Creo que 1333. Ujú. Es un juego de que se metía en la religión, que acabo de recordar ahora. Se metía en las religiones del libro y estaba el mundo invadido por demonios. Curioso. 1333 creo que se llamaba, si no mil y pico. Que yo creo que mucho más de esto no se puede decir, quiero decir, la ambientación es realmente algo que creo que es bastante importante, el tener en cuenta los detalles, ¿no? Pero eso no implica que pues viene en base a lo que el grupo habitualmente le gusta hacer, viene Ajá. en base a una idea que tenga el máster, viene en base a lo que decíamos ahora de los sexos, etc. Siempre es, pues se puede hacer un poco más flexible y punto, bien sea por la movida de los sexos o por cualquier otra cosa que tenga que Ajá. ver con historias y Otra cosa también, Yo- y bueno, sí. Yo creo que las ambientaciones, sobre todo las bien hechas, suelen, y cuanto más moderno, más parecido a lo que estoy diciendo, tienen un tema central y si está bien hecho el juego, el sistema tendrá que ver eso, tendrá que ver con eso. Entonces, si tú le quitas ese tema, estás quitándole parte del sentido al juego, Ajá. al juego en sí. Como jugar al líbido y no hablar de las emociones. Y centrarte solamente en que tiene un sistema para follar. Pues te acabas de cargar el juego. ¿No? O al revés no, por ejemplo, Dungeons and Dragons es un juego bastante simplón, en el sentido de que no trata ningún tema, es acción y aventura, dungeon crawling. Sí, normal. Pero En tú general. tú puedes meterle Sí. más temas. Pero yo qué sé, quitarle el tema del politiqueo a un mundo de tinieblas y dejarlo cojo. Ujú. O- claro, pero eso se trata de adaptar, se trata de hacer algo flexible, no de quitar el argumento central del juego. Claro, pero a Sí, eso me es refiero, otra que historia. yo creo que se tiene que respetar. Se debería respetar los temas trascendentales que trata cada uno de los juegos. Que tú quieres cambiarlo, puedes hacerlo, pero cuidadín. Y coño, si de verdad vas a cambiarlo, cúrratelo un poquito y búscate un juego porque seguro que existe. Todos estos temas que hemos tratado, seguro que si te pones a buscar, encuentras mínimo 10 juegos de Sí, cada sí, tipo. totalmente. Una última reflexión de mi parte y si quieren comentar algo más, Álvaro no. Y pasamos a los PX. Yo creo que las adaptaciones son viables. De hecho, es vuestro juego. Haced con él lo que queráis. Como si queréis mezclar vampiros con Mech Warrior. No pasa nada. Qué guapo, tío. Y Vampiro con Mech Warrior en Midnight. Álvaro no. Coño, Mola, ¿eh? haced lo que queráis y que vuestros jugadores os aguanten. Pero yo creo que cuanto más fantástica sea la ambientación, más idealizada, más alternativa sea, más fácil es hacer esos cambios. Yo, por ejemplo, si quiero hacer desaparecer el tema del racismo y estoy jugando en Aquelarre, me va a costar mucho más. Porque los árabes son los árabes, los judíos son los judíos y los castellanos son castellanos. Y bueno, y luego están los portugueses y los franceses, que son también divertidos. Eliminar eso se carga el contexto histórico y le quita credibilidad al juego.
hacer lo que queráis, divertiros, que es lo más importante, y tener en cuenta que estos temas, yo creo que se deben tratar, es mi entender. Lo dijimos al principio, ¿no? Se deben tratar, pero con mucho ojo. A divertirse, ¿no? Vamos a dar PX. Venga, Corina. 3 PX, venga. ¿Qué vas a hacer con ellos? 3 PX, un buen... Nada, intentaré seguir dándole caña al hacer deberes. Hacer deberes. A ver qué sale. Guay, vale. Vale. Está bien, ¿no? Yo qué sé. Interesante. No. A los 12 años era más útil, pero oye. Yo es que me lo salté a los 12. Ya. Bueno, Humberto, 3 PX, ¿tú qué vas a hacer? Pues yo pensaba meterlos en el banco y ponerlos a fondo fijo, pero como ¡Oh! están las cosas, me parece que van debajo de la cama, en el baldosín que tengo suelto ahí debajo, y a reservarlo para mejores tiempos. Me parece muy bien, lo más inteligente que estás haciendo. Y de todas formas, hasta 1000 PX te lo asegura el gobierno, o algo así era, ¿no? Por si acaso no me fío mucho. Bueno, ¿y tú, Álvaro, en qué vas a usar los 3 PX? Pues yo creo que yo estoy por ponérmelo en la liada. A ver si cuele me puedo poner una novia así de liada. De liada. Sí, porque vamos, la verdad es que está chungo la cosa. De liada. ¿Y qué nombre le pondrías? Eso es lo de menos. Todo el mundo sabe que los trasfondos no sirven sino para lo que tú quieres usarlo. O sea que... Pues nada, muchas gracias por venir y pasamos a la siguiente sección, ¿no? Hablando en serie, tenemos aquí a Álvaro y a Humberto Buenas. y vamos a hablar de qué serie hoy. Wits. Wits. W-E-E-D-S, ¿no? Sí. María. De María Juana. Vale. Hachi y estas cosas, ¿no? Wits es... La traducción sería María, ¿no? Sí, O sería algo- más bien hierba. Hierba. La serie trata de una mujer que de clase alta vive en los típicos complejos residenciales estadounidenses Ajá. y en uno de ellos, no en todos. Y se muere su marido, no tiene para pagar las facturas, así que se mete contrabandista. Y se va a un barrio pobre de negros que son traficantes de drogas, le compran la droga y la vende en el barrio pijo. Y es esa historia, ¿no? Empieza así. Y es cómo se va viendo ella, cómo se va desarrollando, cómo le ven sus vecinos. Trata mucho sobre la hipocresía, sobre Las apariencias. las apariencias. Porque ella no se ve a sí misma como una traficante. Porque no está con una pistola en una esquina. ¿Cuántas temporadas tienes? Están ahora emitiendo la quinta. Quinta, 5 temporadas con esta historia de fondo. Sí, y la verdad es que lo bueno de la serie es que la van desarrollando, porque muchas series mantienen el status quo y se quedan ahí.